Deformidades reales. La horrenda mandíbula de los Habsburgo. A lo largo de la historia, ha habido una notable tendencia de los gobernantes a casarse con parientes cercanos para asegurar las líneas de sangre y mantenerlas puras. Esta práctica de endogamia familiar, ahora sabemos, conduce a un dramático aumento en los trastornos genéticos dañinos entre la descendencia. Los faraones del Antiguo Egipto practicaron este ritual durante más de 3000 años, comúnmente casándose con sus hermanas o hermanos, o incluso con los hijos de los anteriores o posteriores. Sin duda, tales arreglos se atribuyeron a la influencia del panteón de dioses egipcios, donde el venerado dios Osiris estaba casado con su hermana, la diosa Isis, eliminando así la naturaleza tabú de las relaciones incestuosas entre los gobernantes egipcios. Curiosamente, la historia muestra que esto parece haber causado pocas deformidades o problemas de salud entre la mayoría de sus descendientes. Los científicos teorizan que, aunque los faraones alardeaban públicamente de casarse con familiares cercanos, en realidad producían herederos al tener amantes en privado. Esto explicaría la relativa falta de trastornos genéticos en sus hijos y encajaría con la ampliamente sospechada cultura de consortes de los gobernantes del Antiguo Egipto. En comparación, aquellos faraones que no lograron asegurar herederos saludables, como el rey Tutankamón, probablemente participaron en actividades incestuosas, lo que finalmente contribuyó a la caída de muchas dinastías. La familia real hawaiana también practicaba el matrimonio entre parientes cercanos. Era su creencia en un derecho divino o bendición lo que los animaba a procrear juntos, a menudo con resultados desastrosos. Gobernando sobre una sociedad complaciente, aunque estratificada, el alto jefe de las islas hawaianas representaba al individuo de mayor rango social. La estructura tribal en las islas hawaianas estaba muy influenciada por el estatus familiar, con la posición en la jerarquía social determinada por la herencia de cacicazgos y títulos ancestrales. Al ostentar el estatus de alto jefe, el patriarca o matriarca de la familia real hawaiana no tenía igual en estatus con la competencia más cercana en el ranking social proveniente de sus propios hermanos. Derivado de esta situación, los matrimonios entre altos jefes y sus hermanos se veían como una forma tradicional de asegurar una línea de sangre real, ya que eliminaba la posibilidad de competencia de cualquier pretendiente de bajo rango ambiguo. Los ancianos de la tribu e incluso los jefes subordinados a menudo alentaban la consumación de tal matrimonio, ya que se creía que el mana transferido a un niño en estas circunstancias superaría al de sus padres, prometiendo un líder brillante para el futuro. Lamentablemente, la endogamia en la familia real tuvo consecuencias biológicas, ya que tras generaciones algunos niños nacieron con epilepsia, labio leporino y esquizofrenia. La línea de sangre de la familia real hawaiana eventualmente se corrompió tanto por años de endogamia que hacia finales del siglo XIX, cuando se derrocó la monarquía allí, su reserva genética estaba al borde del colapso total, con gobernantes luchando por producir herederos saludables. Otro famoso ejemplo de esta práctica en Europa fue la Casa de Habsburgo. Esta noble familia era de extracción germánica y controlaba varias regiones de Europa desde alrededor del siglo XIII en adelante. Como cristianos devotos, los Habsburgo se alejaron de casarse con parientes directos para asegurar su linaje. En cambio, los arreglos matrimoniales entre parientes más distantes, como primos de diferentes ramas de la familia, era la práctica favorita. Sin embargo, para cuando habían heredado el trono español en 1516, los miembros de la familia ya comenzaban a sufrir deformidades genéticas notables y deficiencias de salud. Una deformidad conocida como la mandíbula de los Habsburgo se volvió particularmente común entre ellos. Esta condición provocaba que la mandíbula inferior fuera mucho más grande y pronunciada que la superior, causando protrusión en la mitad inferior del rostro. Esto generó una apariencia grotesca que afectó la capacidad de los afectados para hablar y comer adecuadamente. Carlos I, el primer gobernante Habsburgo español, estaba tan severamente deformado que horrorizó a sus súbditos cuando lo vieron por primera vez. Durante los siguientes 2 siglos, los Habsburgo continuaron la práctica de casarse con parientes, por temor a que, si se casaban fuera de su círculo familiar, la corona española pasaría a otra casa noble, reduciendo el imperio de la familia. No obstante, este extenso cruce endogámico ocasionó más problemas, con numerosos herederos Habsburgo que no lograron sobrevivir más allá del nacimiento. Sorprendentemente, solo alrededor del 50% de los sobrevivientes vivió más de 10 años. La mandíbula Habsburgo se volvió más común y pronunciada entre los miembros de la familia a través de las generaciones, causando incluso preocupaciones de salud más graves.
En 1661, el rey Felipe IV de España se casó con su sobrina y tuvieron un hijo enfermizo con una grave mandíbula Habsburgo y una lengua horrendamente agrandada. El niño estaba tan afectado que apenas podía hablar y no podía comer correctamente. A los 3 años, el niño heredó el trono y se convirtió en Carlos II de España. Durante su vida, padeció diversas dolencias y enfermedades, muchas de las cuales probablemente estaban relacionadas con sus deficiencias genéticas, según los investigadores. La mala salud del rey finalmente le valió el apodo de El Hechizado, un título que solo se solidificó por la deformidad de su rostro, que se hizo cada vez más notable a medida que envejecía. El embajador francés describiría después en una carta privada el aspecto aterrador y feo del nuevo rey. Carlos no pudo engendrar un heredero al trono en sus 2 matrimonios, posiblemente por su desequilibrio genético. Cuando el rey finalmente sucumbió a la enfermedad, en 1700, esto llevó al fin de la línea real de los Habsburgo, que había gobernado España por casi 200 años. Esto, a su vez, desencadenó el estallido de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que causaría estragos entre las potencias europeas y sus colonias durante más de una década.